Y justo, ¿no? Habíamos visto un poco, creo que ya les había mostrado esto la clase pasada, ¿sí? Va a ser fundamental para que sepamos cómo acentuar en español, dividir las palabras en sílabas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que es el acento en español, chicos y chicas, no es nada, no es otra cosa que la pronunciación con una mayor intensidad, ¿sí? Digamos que es como si subiéramos el volumen en la sílaba en la que recae el acento, o dicho de una mejor manera, en la famosa sílaba tónica, ¿sí? Que seguro eso lo han escuchado desde la primaria. Por eso es que es súper importante saber dividir bien las palabras en sílabas. Si ustedes recuerdan en la primaria, nos hacían dividir las sílabas con palmadas. ¿Por qué? Porque digamos que la sílaba es la unidad de sonido que cabe en una palmada, ¿sí? Entonces, no importa cuántas letras nosotros tengamos al frente, cuántas grafías, es decir, cuántas letras escritas tengamos al frente. Lo importante es la duración del sonido. Por ejemplo, en perro vemos que tenemos P de dos sílabas y RO perdón, P de dos letras y RO de tres letras, pero las dos ocupan la misma cantidad de sonido, ¿sí? P, RO. Insisto entonces, por eso es que nos hacen dar palmaditas, ¿no? En la primaria. Vean, por ejemplo, declaración, ¿sí? O sea, tiene sílabas con dos letras, con tres y hasta con cuatro, ¿vale? Pero sin importar, vean cómo, o sea, sin importar la cantidad de letras, vean cómo, pues, una sílaba, insisto, es lo que cabe en esa unidad de sonido que es la palmada, ¿sí? Monstruo es el mejor caso, vean cuántas letras tiene cada sílaba y monstruo, o sea, truo sigue usando la misma cantidad silábica que, por ejemplo, a en amigo, amigo, monstruo. Entonces, les repito, lo de la acentuación no es más que dónde recae la sílaba tónica, ¿sí? Es decir, dónde recae la sílaba que suene más fuerte. En toda palabra en español, chicos y chicas, hay una sílaba, la sílaba tónica, así es como se llama, que es la que va a sonar más fuerte o con mayor intensidad que el resto de sílabas a las que les vamos a decir átonas, ¿vale? Entonces, les decía, el acento no es más que subir el volumen en esa sílaba. Es decir, la sílaba que tiene el acento, la sílaba tónica va a sonar más fuerte. Piensen en cualquier palabra. Y eso, ojo, sin importar si tiene este simbolito encima o no. A este simbolito que está ahí encima de la O de tónicas y aquí de la I de sílabas y aquí de la A de átonas, ¿sí? Se le conoce como tilde, ¿vale? Porque acento es el fenómeno, ¿sí? O sea, acento, todas las palabras tienen acento, aunque no se escriba. Entonces, cuando escribimos el acento mediante una grafía, que es esta que está aquí, ¿sí? Se le conoce como tilde. Así que, sin importar si la palabra lleva tilde o no, toda palabra tiene acento y por lo tanto toda palabra tiene una sílaba tónica y cuando menos una sílaba átona. Ahora sí que la cantidad de sílabas átonas va a depender de la cantidad de sílabas de las palabras. Por ejemplo, ahorita regresamos a esta diapositiva por si están copiando. Perro. ¿Cuál suena más fuerte de las dos sílabas de perro? ¿Quién me dice? ¿P o ro? Pónganlo allí en el chat, por favor. Exacto. Muy bien, Amanda. Muy bien, Andrea. Exacto. P, si se dan cuenta, suena más fuerte que ro, porque no decimos perro, ¿no? Perro, ¿no? Vean cómo justo, o sea, lo estoy exagerando, pero es para que noten. Perro. Lo que decimos no es eso, decimos perro, perro. Entonces, eso a lo mejor es imperceptible ya que estamos hablando, pero pasa con todas las palabras. En este caso, por ejemplo, P es la sílaba tónica, porque es la que suena más fuerte, y ro sería la sílaba átona. Aquí solo hay una sílaba átona porque solamente tenemos dos sílabas. Y si una es tónica, la otra es átona. Pero, por ejemplo, declaración. ¿Cuál de las cuatro sílabas que tiene es la sílaba tónica? Es decir, la que suena más fuerte. Aquí quizás sea bien evidente porque sí está la tilde. Entonces, ¿cuál sería la sílaba tónica en declaración? Declaración.
Exacto, muy bien, Amanda. Sion, o sea, aquí es bien obvio porque tiene la tilde. Exacto, Xochitl, así es, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una sílaba tónica y una, dos, tres sílabas átonas. Así que les reitero que la cantidad de sílabas tónicas, perdón, de sílabas átonas, siempre va a estar en función de la cantidad de sílabas de la palabra. Solo hay una sílaba tónica por palabra, pero puede haber más de una sílaba átona, ¿sí? E insisto, eso va a depender de la cantidad de sílabas que tenga la palabra. Así que, resumiendo, el acento es un fenómeno fonético, fonológico de la lengua, en el que un segmento silábico de una palabra se va a pronunciar con mayor intensidad que el resto. A ese segmento que se pronuncia con mayor intensidad, a ese segmento silábico, se le conoce como sílaba tónica y todas las palabras la tienen, ¿sí? Todas las palabras tienen una sílaba tónica y al resto de segmentos silábicos que no se pronuncian con la misma intensidad que la sílaba tónica, se les conoce como sílabas átonas, ¿sí? Justo vean, ¿no? Por ejemplo, tónicas. ¿Cuál sería la sílaba tónica de la palabra tónicas? Exacto, Amanda, to, ¿no? Y el resto serían sílabas átonas. Y justo con la palabra átonas, la sílaba tónica sería a, átonas y to y nas serían sílabas átonas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda respecto a esto? Está más del principio, ¿eh? Pero sí es muy importante que quede claro esto de que, bueno, pues para dividir la palabra en sílabas, no importa cuántas letras tenga, realmente lo que importa es el sonido, ¿sí? Por eso, si no, si les cuesta trabajo dividir palabras en sílabas, háganle como en la primaria con las palmadas, ¿eh? No pasa nada. Y bueno, ya vimos que entonces todas las palabras tienen acento. Lo que no todas las palabras tienen es tilde, ¿sí? Porque vean que, por ejemplo, aquellas, aquí la que está, esta palabra aquí, no tiene tilde, pero sí tiene sílaba tónica. Aquellas, ¿sí? Lo mismo vean, acento no lleva tilde, pero sí, sí tiene sílaba tónica. Acento, ¿sí? Entonces, lo que nos cuesta trabajo realmente a nosotros es saber cuándo poner tilde y cuándo no, porque evidentemente todos sabemos acentuar palabras en la medida que no creo que nadie lea esto como acentó o acento, ¿sí? O sea, todos leemos esta palabra acento, todos sabemos dónde colocar la sílaba tónica, porque eso lo aprendemos al aprender a hablar, al escuchar cómo se pronuncian las palabras. Lo que nos cuesta trabajo entonces es saber dónde meter las tildes, ¿sí? Ahora, eh, justo, ¿no? Entonces, vean cómo cualquier palabra va a tener sílaba tónica independientemente de que tenga la tilde o no. Obviamente, las palabras que lleven la tilde, pues es bien evidente cuál es la sílaba tónica, en las que no, no. Pero por eso hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, ya lo hemos visto, hay verbos, ¿no? En subjuntivo, como por ejemplo, eh, cante, ¿sí? Como de yo cante. Ojalá que yo cante muy bien en el show y vean, ¿no? O sea, se los mando aquí por el chat, ¿sí? No tiene ninguna tilde. Entonces, cante. La sílaba tónica cae en la A, ¿no? Cante. En cambio, si yo le pongo tilde en algún lugar, ¿no? Así, ahí ya no dice cante, dice canté. Entonces, es muy importante prestar atención a ese tipo de cosas, porque con estos verbos sí he visto que les falla, ¿sí? O sea, que a veces está este, cante, sin tilde, y ustedes lo quieren leer como canté, porque desgraciadamente por las redes sociales y otros factores no estamos tan acostumbrados a meter tildes, pero son muy necesarias, porque justo no es lo mismo cante que canté, así como no es lo mismo, por ejemplo, pérdida que perdida, ¿sí? No sería lo mismo decir estoy triste por la pérdida de mi tía que estoy triste por la pérdida de mi tía. Es bien diferente y vean, todo está en la tilde. Por eso es que son súper, súper importantes. ¿Sí? Las sílabas tónicas. Entonces, bueno, pues justo, ¿no? Dividiendo la palabra en sílabas, hallamos su sílaba tónica. Ahora, les repito, acento, ya quedamos que no es lo mismo. Acento es donde cae la sílaba tónica y la tilde es nada más esa marca ortográfica que se pone en dicha sílaba
pero solo para ciertas palabras. Ya vimos que no es para todas, ¿sí? Ahora, en cuanto a en cuanto al acento, entonces se puede diferenciar de dos formas, ¿sí? Podemos hablar, por un lado, del acento prosódico. Prosodia, chicos, es cualquier cosa que tenga que ver con el habla en sentido muy estricto, muy literal, o sea, con la pronunciación de las palabras, ¿sí? Con cuando estamos hablando literalmente. Entonces, justo todas las palabras tienen acento prosódico, ¿sí? Porque todas tienen una sílaba tónica. Entonces, el acento prosódico de las palabras va a caer en la sílaba tónica de las palabras y ya quedamos que todas las palabras, así sean solo de una sílaba, tienen su sílaba tónica y por lo tanto van a tener acento prosódico, que les repito, va a ser un acento, ¿sí? Que se pronuncia únicamente, no se escribe, se pronuncia, ¿sí? No es necesario escribirlo con una tilde, ¿vale? Entonces, por ejemplo, amabilidad, ¿no? Aquí, pues justo, esa edad es la sílaba tónica de la palabra amabilidad, no lleva tilde y por lo tanto es acento prosódico. Digital, aquí esta está mal, ¿vale? Tache para un profesor, pero bueno, digital, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, no necesita esa tilde, ¿sí? Es acento prosódico. Amistad, lo mismo. Especial, lo mismo. Letras, igual, no lleva la tilde, ya veremos porque hay unas reglas para saber cómo poner tilde, no desesperen, y es bastante sencillo, ¿sí? Y finalmente, baile. Entonces, vean que todas son palabras que no llevan tilde, ¿sí? Y sí tienen acento prosódico en la medida que tienen su sílaba tónica, como cualquier palabra. Esto me lleva a las palabras que tienen una sola sílaba. En esos casos, evidentemente, esas palabras solo tienen una sílaba tónica y cero átonas, ¿sí? O sea, te, de, fe, fue, etcétera. Como solo tienen una sílaba y todas las palabras tienen que tener sílaba tónica, pues esa misma sílaba es su sílaba tónica y como ya no hay más sílabas, no tienen sílabas átonas. ¿Sí queda claro esto de las palabras monosílabas, las que tienen solo una sílaba? Porque eso a veces presenta confusiones. Entonces, sí, sí queda claro, las palabras monosílabas, las que solo tienen una sílaba, pues solamente pueden tener una sílaba tónica y cero átonas, ¿vale? Ahora, acento ortográfico, sí, es el acento que sí se marca con una tilde, ¿no? Bárbaro, pues aquí obviamente es ese bar. Pirámide, ahí está. Código, cólera, ilegítimo, antiácido. Entonces, la tilde solamente sirve para eso, para indicar dónde cae la sílaba tónica y que no leamos mal la palabra. A mí me pasaba mucho que de niño, por ejemplo, la palabra cóndor, que lleva acento en la O, yo la quería leer como si fuera una palabra aguda. Yo decía condor, condor. Y mi mamá me lo corregía mucho, ¿no? Pero justo es que no estaba prestando atención a la tilde. Entonces recuerden que la tilde, ¿no? Nos va a indicar dónde cae la sílaba tónica, ¿va? Para que no pasen estas cosas como la de cante y canté o la de perdida y pérdida, ¿sí? Ahora, también, ¿sí? Precisamente sobre todo con las palabras monosílabas, aunque no es el único caso, ¿sí? Pero bueno, existen unos grupos de palabras, ¿sí? Sobre todo monosílabas, a los que sí se les va a marcar la tilde para evitar ambigüedades con otras palabras que se escriben exactamente igual y se pronuncian exactamente igual, ¿sí? Es el caso, bueno, y a esas palabras, a ese acento que se pone para diferenciar dos palabras que suenan exactamente igual y se escriben exactamente igual, se le conoce como acento diacrítico, ¿sí? Diacrítico, con tilde en la primera I. Bueno, perdón, en la segunda I. Diacrítico, o sea, cri es la sílaba tónica, ¿sí? Por ejemplo, vean, ¿no? Te, el pronombre te, como en te quiero mucho, se dice y se pronuncia y se escribe exactamente igual que té de quiero un té de manzanilla, ¿sí? Pero para poder diferenciar té de te quiero mucho de té de manzanilla, entonces al sustantivo, ¿no? A cuando es té, la bebida, le ponemos la tilde. Pasa con tú, el adjetivo posesivo, como en tu mamá,
y pasa con tú el pronombre de tú tienes una gran familia, ¿sí? Se escriben igual y se pronuncian igual, pero para poder diferenciarlos, al tú, al pronombre tú de yo, tú, él, le ponemos acento, y en cambio al tú posesivo de tu carro, tu casa, le ponemos, más bien, no le ponemos nada, ¿sí? Igual con el de artículo como el bandido, el perro, ¿sí? No lleva tilde y se escribe y se pronuncia exactamente igual que él, el pronombre él de yo, tú, él, ella, ¿no? Él come tunas. Entonces, pues justo para poder diferenciarlos, uno se le pone tilde y otro no, pero les repito, son palabras monosílabas, o sea, solo tienen una sílaba tónica y por lo tanto suenan igual. ¿Sí? Este acento no marca ninguna diferencia más que en significado, porque en cuanto a pronunciación siguen sonando igual, ¿sí? Pasa también, por ejemplo, este ya se los había enseñado, con más, ¿no? El nexo, ¿no? De más, sin embargo, ¿no? Quiero ir al cine, más no tengo dinero, que no lleva tilde, y el adverbio más de 2 más 2 es igual a 4 sí que lleva tilde, ¿sí? Pero se pronuncian igual. Quiero ir al cine, más no tengo dinero, 2 más 2 igual a 4. Si llegan a percibir que las de la tilde se pronuncian más fuerte, realmente no, o sea, es como pues un engaño de su cerebro porque le está poniendo ahí la tilde, pero si nosotros midiéramos nuestras ondas sonoras en uno de estos programas como Pratt, que nos dejan hacer eso, veríamos que la curva de entonación de estas palabras y de estas palabras es la misma, ¿sí? O sea, no cambia nada el acento, les repito que solo se pone la tilde, el acento diacrítico, para marcar diferencias de significado, pero el sonido es igual, ¿sí? C de pronombre como en y se marchó, ¿sí? Y sé del verbo saber, de yo sé muchas cosas, se pronuncian igual, se escriben igual, pero al verbo saber se le pone la tilde para diferenciarlo de este pronombre se de se compran colchones, tambores, ¿sí? Este es ese se, o de se ponchan llantas gratis. Igual, adjetivo mi de mi mamá, el posesivo, y mi, el pronombre de objeto directo, como en a mí, ¿no? Me lo compró a mí, igual. Se pronuncian lo mismo, se escriben igual, pero se pone la tilde en el pronombre de objeto indirecto, ¿no? Como en me lo compró a mí, ¿sí? Para diferenciarlo de este posesivo. Y pasa igual con la conjunción y la afirmación sí. Esta recuerden que es el sí condicional, ¿no? Como de si estudiara más, tendría mejores resultados. Es el mismo, o sea, no es el mismo, más bien se pronuncia igual y se escribe prácticamente igual que la afirmación sí, que el adverbio sí de sí, acepto, ¿no? Y igual, la preposición de, ¿no? De un vaso de agua, la casa de María, y la de el verbo dar, ¿no? Como en ojalá le dé su merecido, ¿sí? Se pronuncian igual y solamente va a marcar la diferencia la tilde. Ahora, les decía yo que no solo pasa con las palabras monosílabas, también pasa con otras. Por ejemplo, está el famoso caso de solo y solo, ¿sí? Que incluso ha dividido academias de la lengua. La RAE, ¿no? Por ejemplo, bueno, hoy el DLE, el Diccionario de la Lengua Española, nos diría que solo lleva acento, lleva tilde, cuando viene de solamente, cuando es ese adverbio de solamente, únicamente, ¿sí? Y no llevaría tilde si es solo el pronombre, perdón, el adjetivo, ¿no? De soledad. Y disculpen, no sería la Real Academia de la Lengua, sería la Academia Mexicana de la Lengua. La Academia Mexicana de la Lengua sí sigue manteniendo el acento diacrítico para diferenciar solo de solamente de solo de soledad. Pero, por ejemplo, la RAE dice que en la medida que realmente ese acento no marca una diferencia fonética, una diferencia de pronunciación, entonces podemos escribir perfectamente bien solo, sin tilde, ¿no? Para cualquiera de los dos casos, porque según esto el contexto nos lo va a dar. El resto de academias de la lengua española, como la Academia Mexicana de la Lengua, pues ponen una objeción porque dicen que realmente la función del acento diacrítico sí que importa, aunque no se vea en pronunciación, ¿sí? Pues al final está haciendo una diferencia de significado porque sí hay ciertos casos donde si ponemos solo sin tilde para cualquiera de las dos acepciones, pues resulta ambiguo si estamos hablando de solamente o de soledad. ¿Hasta aquí alguna duda con
sílaba tónica, sílaba átona, acento prosódico, acento ortográfico y acento diacrítico, porque son términos de los que sí les preguntan en el examen. Maravilloso. Tomo su silencio como que no. Ahora, ya aquí se empieza a poner un poquito más interesante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo rayos podemos saber dónde meter la tilde? ¿Sí? Bueno, eso va a depender de tres cosas, podríamos decir. ¿Dónde cae la sílaba tónica? ¿Sí? Porque eso nos va a determinar, segundo, qué tipo de palabra es. Y a partir de allí hay una serie de reglas para saber si llevan tilde o no. ¿Sí? Esto es muy de la primaria. Yo me acuerdo que esto lo enseñaban en la primaria. Lo de agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, recuerden, todas las palabras tienen una sílaba tónica. Sí, eso es de ley. No hay palabra que no tenga sílaba tónica. Si la sílaba tónica cae en la última sílaba, ojo, la última contando de derecha a izquierda, es decir, empezando por perdón, la última así como va, o la primera de derecha a izquierda, es decir, si aquí lo estamos viendo como la última es porque estamos leyendo de manera normal, de izquierda a derecha, ¿sí? Y entonces sería nu, pero también podemos verlo como que es la primera de derecha a izquierda, ¿va? Entonces, lo que se les haga más fácil. Aquí, pues como dice la última en la imagen que yo elegí, vamos a quedarnos con eso. Entonces, leyendo las palabras de manera regular, como las leemos, de izquierda a derecha, cuando la sílaba tónica cae en la última sílaba, la palabra se conoce como aguda, ¿sí? Menú, corazón, compás, tambor, eh, mechón, compré, etcétera, ¿sí? Entonces, si la sílaba tónica cae en la última sílaba de izquierda a derecha, la palabra es aguda, ¿va? Y la regla para saber si lleva tilde es que si la palabra aguda termina en una vocal, letra N o letra S, va a llevar tilde, sí o sí. Repito, cuando terminan en vocal con la letra N o con la letra S, ¿sí? Van a terminar, perdón, van a llevar tilde sí o sí, ¿no? Vean aquí que los ejemplos que nos ponen, todos cumplen con la regla. Menú termina en vocal, entonces lleva tilde, ¿sí? Y si ustedes se preguntan, profe, pero ¿cómo puedo saber cuál es la sílaba tónica? Pues pronunciando la palabra. Les repito que eso no es lo que nos cuesta trabajo, porque nosotros hemos usado estas palabras aún sin saber si llevaban tilde o no. O sea, yo sé que todos saben que menú se dice así. Nadie diría el menú, ¿no? Pásame el menú. Todos decimos menú. Entonces, si tienen esa duda, que es, ojalá no, pero si la llegan a tener, pues digan la palabra en voz alta para que escuchen, ¿no? O sea, piensen en cómo la pronuncian y qué sílaba suena más fuerte. Entonces, acá también, por ejemplo, corazón, ¿sí? Corazón. Otra vez cumple con la regla. La sílaba tónica cae en la última de izquierda a derecha y termina con N. Entonces, sí que va a llevar tilde. Pasa igual con compás, compás, ¿sí? Sílaba tónica en la última de derecha, de izquierda a derecha, perdón, y termina con S, entonces va a llevar tilde, ¿sí? Eh, ¿Alguna duda entonces con las palabras agudas? Ojo, solo si tienen esas tres terminaciones pueden llevar tilde. Les voy a poner aquí unas de 5 a 7 palabras agudas y quiero que ustedes marquen las que tienen que llevar tilde, ¿ok? Entonces, a ver, entonces ahí les puse en el chat, amor, pasión, lloró, compraré, aguarrás, arroz.
todas son palabras agudas, o sea que todas tienen su sílaba tónica en la última sílaba de izquierda a derecha, pero tienen que seguir la regla para saber cuáles llevan tilde, ¿sí? Así que tómense un minuto, véanlas y ahorita necesito que me vayan diciendo, ¿sí? Voy a ver quiénes están aquí porque les voy a preguntar. Aunque no tengan micrófono, lo van a poner en el chat, ¿ok? Entonces, a ver, miren, tenemos 16 participantes, excelente. Bueno, si quitamos a Arturo y a mí, pues somos 14, ¿no? Así que, a ver, todos van a pasar de una manera u otra, ¿va? Así que vamos a empezar desde abajo. Xochiquetzali, cuéntame, ¿amor lleva tilde o no? Exacto, exacto. Muy bien, Xochiquetzali. Amor no lleva tilde porque termina en R. Entonces, ¿es aguda? Sí, porque tiene su sílaba tónica en la última sílaba de izquierda a derecha, ¿sí? En or. Bueno, en mor, ¿no? Amor. Pero no termina con las letras que nos marca la regla. No es ni vocal, ni N, ni S. Así que, aunque es aguda, no lleva tilde. Muy bien, Xochiquetzali. Rafael Josué, cuéntame. Pasión. Es aguda, entonces, ¿lleva tilde o no? Pasión. A ver, ¿qué nos dice aquí la regla? Llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Entonces, pasión sí termina en N, por lo tanto, sí va a llevar tilde. ¿Va? Exacto, Jesús. Entonces, recuerden, esta regla es cuando terminan en cualquiera de estas tres cosas, ya sea cualquier vocal, A, E, I, O, U, la letra N o la letra S, sí van a llevar tilde, ¿vale? Sin importar qué. Igual, muchas gracias, Josué, y muchas gracias, Jesús. Entonces, vamos a ver con... ¿dónde están? Eso. A ver, dime, Maliyani, cuéntame. ¿Cuál sigue? Sigue lloró, lloró. Y es lloró porque es aguda, ¿sí? Yo les dije que todas eran agudas, así que no hay manera de que esto sea lloro. Es lloró. Así que dime, ¿lleva tilde Maliyani? ¿Lloró o no lleva tilde? En este caso, Maliyani, mucho ojo, sí llevaría. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Lloró. La última sílaba, ¿sí? La aguda, que es la que la sílaba tónica, perdón, que es la que nos interesa, porque son palabras agudas y tienen la sílaba tónica en su última sílaba. Entonces, sí que tiene, termina en vocal y por lo tanto sí llevaría, ¿vale? Entonces, les repito, ¿sí? Las palabras agudas van a ser aquellas que tengan la sílaba tónica, la que suena más fuerte, hasta el final, ¿sí? Leyéndolas así como leemos, de izquierda a derecha. Y nosotros no somos orientales, no leemos de derecha a izquierda. Entonces, si la última sílaba tiene sonido vocálico, o sea, termina con cualquier vocal, A, E, I, O, U, en este caso terminaba con O, ¿sí? Si termina con N o si termina con S, o sea, puede ser cualquiera de esas tres, no tienen que ser las tres juntas, cualquiera de esas tres, entonces sí van a llevar tilde, ¿vale? Sí llevan tilde, ¿ok? ¿Alguna duda con eso? De verdad, cualquier duda que tengan, pregúntenla, ¿eh? O sea, recuerden que están aquí para eso y estoy yo aquí para contestar sus dudas. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, ¿sí? Así que, a ver, vamos a ver a quién le toca ahora en la ruleta de la perdición. Um, Luna. Luna, por favor, dime. Compraré. Es aguda porque tiene sílaba tónica hasta el final. Entonces, compraré. ¿Lleva tilde Luna o no? Exacto. Sí lleva tilde porque acaba con vocal. Compraré, ¿sí? Muchas gracias, Luna. Excelente.
Y ahora dime Leslie Naidelin. Les o Naidelin, no sé, justo ven, no, no lleva tilde tu nombre, entonces es confuso cómo pronunciarlo, si Naidelin o Naidelin. Yo, como no lleva tilde y termina en N, lo pronunciaría Naidelin, ¿no? Naidelin. Pero bueno, ya nos dirás tú. Pero independientemente de pronunciar bien o mal tu nombre, Leslie, cuéntame. Aguarrás, aguarrás. Es aguda porque tiene la tónica hasta el final, de izquierda a derecha. ¿Lleva tilde o no? Aguarrás. Muy bien, Leslie, exacto. Sí lleva. ¿Por qué? Porque termina con S, ¿ok? Aguarrás. Y entonces dime, a ver, Jesús, digo, ya participaste, pero cuéntame. Arroz, arroz. Es aguda, obviamente, porque tiene la última sílaba como tónica. Entonces, ¿lleva tilde o no la palabra arroz? Exacto, Jesús, muy bien. No lleva. ¿Por qué? Porque no termina ni en vocal, no termina con N y tampoco termina con S. Entonces, recap, así rapidísimo. Palabras agudas solo son las que tienen la sílaba tónica hasta el final, así como las leemos de izquierda a derecha, y solamente van a llevar tilde si esa última sílaba termina en vocal o si termina en N o si termina en S. Puede ser cualquiera de las tres, no las tres juntas, ¿sí? Porque sería rarísimo que una palabra terminara con vocal N y S. Entonces, puede ser o terminar con vocal, ya sea A, E, I o U, con N o con S, pero ojo, no significa que cualquier palabra que termine en vocal N o S va a llevar tilde, solamente si es aguda. ¿Y cómo sabemos si es aguda? Porque tiene que tener la sílaba tónica, la que suene más fuerte hasta el final, ¿ok? Si hay alguna duda, escriban en el chat. Vamos a pasar con las llanas, porque ya casi terminamos. Entonces, estas palabras también se conocen como graves, palabras graves o llanas. Apréndanse ambos, anoten ambos, porque puede venir de ambas formas en sus exámenes y pues en las guías y todo eso, ¿sí? Ahora, a partir de aquí, entonces, nos vamos a ir recorriendo una sílaba hacia atrás, es decir, si las agudas tenían su sílaba tónica en la última sílaba, las llanas o graves la van a tener en la penúltima sílaba de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, por ejemplo, menú. Menú pues tenía la tónica hasta el final. Si fuera grave o llana, entonces sí se diría menú, menú, ¿sí? La tendría aquí porque esto es la penúltima. Corazón, pues bueno, obvio la tiene hasta el final porque es aguda, pero si fuera grave, la tendría aquí en ra porque esta es la última, la penúltima, la primera. Entonces se diría corazón, ¿no? Pero, pues insisto, estas son agudas. Veamos ejemplos de palabras graves. Árbol, árbol. Vean que no decimos árbol, es árbol. Entonces, bol es la última, ar es la penúltima. Cáliz, cáliz. Lo mismo. No decimos el cáliz es cáliz, ¿sí? Entonces, lis, última sílaba, ca, penúltima. Y pasa igual con césped. Césped. Si césped fuera si es césped fuera aguda, perdón, si césped fuera aguda, diríamos el césped, pero es césped. Incluso el sinónimo pasto también es grave o llana, ¿sí? Porque la tiene en la penúltima. No decimos el pasto, ¿no? Es el pasto. Entonces, ya sabemos dónde cae la sílaba tónica en las palabras llanas o graves. Cae en la penúltima sílaba. ¿Cómo vamos a saber si llevan tilde? Pues digamos que va a ser la regla de las agudas a la inversa. Por eso es muy importante que recuerden bien la regla de las agudas, ¿sí? Porque a partir de ahí se desdobla todo. Y además, justo, a lo mejor les conviene recordarlas así, en pares, ¿sí? Porque literalmente va a ser la regla a la inversa. Cuando la sílaba tónica de las palabras llanas o graves no termina, ojo, no termina en N
en S o en vocal, entonces van a llevar tilde. Literalmente es la regla de las agudas al revés, porque las agudas llevaban tilde cuando sí terminan en vocal o en N o en S. Pero estas palabras llanas van a llevar tilde cuando no terminen en N, en S o en vocal. Y ojo, eh, ¿qué? No entiendo. Bueno, ahí me explica cuál es lo que es lo gracioso de eso. Ah, yo creo que más bien se le fue ahí el mensaje. Igual ya lo vi, ni modo. Pero bueno, entonces así va a ser, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Va, excelente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos unas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? No sé, pasto. Ojo, casi todas las palabras del español son llanas o graves. El 80% de las palabras en español son llanas o graves. Hay pocas palabras agudas y hay todavía menos palabras esdrújulas y sobre. Entonces, pasto, tiro, agua, mm, lápiz, mm, amigo, móvil, mm, cascos, mm, ¿qué más? ¿Qué más? Ajuste. Entonces, a ver, ahí hay algunas, así que vamos a ver. Y ojo, lo que no tiene que terminar en NS o vocal es la palabra, ¿sí? O sea, no la sílaba tónica, la palabra. Entonces, la sílaba tónica de las graves cae en la penúltima, pero en lo que hay que fijarnos la terminación es en la palabra, ¿sí? Entonces, si la palabra no termina en NS o vocal, va a llevar la tilde en su sílaba tónica, que sería la penúltima. En el caso, insisto, de llanas o graves. Así que a ver. Ah, miren, creo que alguien entró más. Tenemos un participante extra. A ver. Entonces, ya pasó Jesús. Fernanda Rojas, cuéntame. ¿Sí? Según esta regla que acabamos de ver, pasto, que es una palabra grave porque tiene su sílaba tónica en la penúltima, pasto, ¿llevaría tilde o no? Exacto, Fernanda, no lleva porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Perdón, porque sí termina en vocal, pero la regla es que tienen que llevar cuando no terminan en el negocio vocal. Entonces, pasto, insisto, es grave, tiene su sílaba tónica donde debe, en la penúltima, pero termina en vocal, por lo tanto no requiere la tilde, ¿sí? Recuerden que las llanas solo van a llevar la tilde cuando no terminen en ese vocal, a diferencia de las agudas, que sí llevan tilde cuando sí terminan en alguna de esas letras. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Vamos a pasar entonces con Daniela Tepole. Cuéntame, tiro, tiro. ¿Es grave? Sí, porque tiene la sílaba tónica en la penúltima. ¿Tendría que llevar tilde o no, según su terminación? Tiro. Exacto, Daniela, no lleva porque justo también termina en vocal y recuerden, la regla de las graves es que llevan solo si no terminan en N, en S o en vocal. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Vamos ahora con Brian Alejandro. Cuéntame, Brian, la palabra agua, agua. ¿Es grave? Sí, porque tiene la tónica en la penúltima. Según su terminación, ¿lleva o no lleva tilde?
Agua. Brian, ¿estás por ahí? Bueno, tal vez fue al baño o algo. Ah, sí, muy bien, ya vi que respondiste. Gracias, Brian. Exacto. No lleva porque termina en vocal y recuerden que no llevan solamente, perdón, sí llevan cuando no terminan en esas letras solamente. Entonces, cualquier palabra grave o aguda que termine en N, en S o en vocal no va a llevar tilde, ¿sí? Gracias, Brian. Mm, mm, Andrea Ortiz, cuéntame, la palabra lápiz, lápiz, ¿es grave? Sí, porque tiene tilde en la penúltima. Según su terminación, ¿lleva tilde o no? Exacto, lleva el acento en la A, lápiz, y eso es porque termina con Z, o sea, la terminación no es ni N, ni S, ni vocal. Y ya vimos que esa era la regla. Cuando no terminan en N, S vocal, llevan la tilde, ¿sí? Muy bien, ¿no? Exacto, y justo, bueno, o sea, ya sé que no van a escribir ahorita perfecto, pero ese sí de sí lleva acento es con tilde, porque es el sí afirmativo, ¿sí? Pero muchas gracias, Andrea. Muy bien. A ver, entonces, Analicet Rivera. Cuéntame, Analicet. Amigo, amigo. ¿Es grave? Sí, porque tiene el acento en la penúltima. Amigo, ¿no? Ahí cae la tónica. Pero ¿llevaría tilde según su terminación o no? Exacto, muy bien, Ana, no lleva, ¿no? Muchas de estas palabras, de hecho, ya las han visto y también es otra forma de saber si llevan tilde o no, ¿no? O sea, sería muy raro ver amigo con tilde. Excelente, muchas gracias, Ana. Ahora, Amanda Aline. Cuéntame, Amanda. Móvil, móvil. ¿Es grave? Sí, porque tiene la tónica en la penúltima, donde tiene que tenerla cualquier palabra grave. Según su terminación, ¿lleva tilde o no? Sí lleva porque no termina en vocal ni N y S. Exacto, Amanda, muy bien. Entonces, como no termina en cualquiera de esas letras que nos dice la regla, sí lleva. Entonces, ven que con esa regla, ¿no? Y además es fácil relacionarla con la de las agudas, perdonen. eh, es muy fácil saber cuáles de estas palabras llevan tilde o no, que es bien importante porque casi todas las palabras en español son o graves y después agudas, ¿no? Pero la mayoría graves. Entonces, es ya, o sea, sabiendo esto, sabemos acentuar o poner tilde a bastantes palabras. Muchas gracias, Amanda. Muy bien. Y dime, Alejandra Isabel, cuéntame, Alejandra. Cascos, cascos. Es grave, sí, porque tiene la sílaba tónica en la penúltima, pero según su terminación, ¿lleva tilde o no, Alejandra? No, porque termina en S. Exacto, termina en S y vimos que tenían que ser las que no terminen en NS vocal. Muy bien, Alejandra. Y finalmente, Aldair. Cuéntame, Aldair. Cóndor. ¿Es grave? Sí, porque tiene la tónica en la penúltima. Según su terminación, cóndor, ¿lleva tilde o no? Exacto, Aldair. Sí lleva, justo, ¿no? Porque termina en una letra que no es ni N ni S ni vocal. Entonces, muy bien, creo que ya les quedó claro, como que con las agudas todavía no quedaba tan claro, pero creo que ahora sí ya les quedó claro. ¿Va? Igual, como ya acabamos la lista, entonces pues vamos a volver a empezar. Las siguientes, los otros dos grupos de palabras son muy fáciles, porque la regla ahorita van a ver que es muy sencilla, ¿sí? Pero las complicadas son estas. Entonces, ¿alguna duda con palabras agudas y graves o llanas y cómo saber cuando llevan tilde o no?
¿ok? Su silencio habla por ustedes, ¿va? Ahora, excelente, gracias, Amanda. Esdrújulas, ¿sí? Eh, las palabras esdrújulas, como les dije, nos vamos a ir recorriendo una sílaba. Entonces, si las agudas era la última y las llanas o graves la penúltima, las esdrújulas van a ser la antepenúltima, ¿sí? Justo por eso no hay tantas palabras esdrújulas, porque pues, o sea, necesitamos al menos que tengan tres sílabas, ¿sí? Y en el caso de las esdrújulas es bien fácil saber cuándo llevan tilde porque siempre van a llevar tilde. No importa qué, aquí sí no hay excepciones. Ahorita vamos a ver una excepción de las palabras graves, pero con esdrújulas, y les adelanto ya, con sobresdrújulas, siempre, sin importar qué, van a llevar tilde, ¿sí? Es muy fácil eh, ubicar las palabras esdrújulas, ¿sí? Porque tienen una musiquita muy particular, ¿va? Médico, pájaro, sábado, México, mágico, lírico, hábito, ¿sí? Entonces, vean, ¿no? Siempre tienen esa musiquita, ¿sí? Ta, 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 donde la primera suena más fuerte que las siguientes dos. Ta, pájaro, sábado, ¿sí? Bólido, etcétera. Entonces, en cualquier caso, siempre van a llevar tilde, ¿sí? O sea que, justo, ¿no? México, mágico, lúdico, ¿sí? Lírico, épico, dramático, o sea, vean, dramático tiene cuatro, ¿sí? Pero justo, última sílaba co, penúltima sílaba ti, la antepenúltima sílaba es ma, dramático, ¿sí? Entonces vean cómo la tónica suena y inmediatamente suenan dos átonos. México, lúdico, lírico, épico, dramático, médico, pájaro, sábado. Justo ahorita vamos a ver esa excepción de las graves, Xochitl, pero Xochiquetzali, perdón, pero qué bueno que lo mencionas. Porque justo las graves son las más difíciles porque hay excepciones con los diptongos y los hiatos. Pero dame un momento y ya llegamos ahí. Y bueno, las sobresdrújulas, igual, ¿sí? O sea, nos recorremos una sílaba, ¿sí? Donde, justo, ¿no? Va a ser entonces la anterior a la antepenúltima la que tenga que sonar más fuerte, la tónica. Hay muy pocas palabras sobresdrújulas y igual, siempre, siempre, sin importar qué van a llevar la tilde. Entonces, casi todas las palabras sobresdrújulas van a tener esta característica, ¿sí? Como en cómetela, ¿no? Que terminan con este tipo de estructuras, como de tela, teló, celá, celos, etcétera, ¿no? Cuéntaselos, cuéntaselos, estúdiatelo, estúdiatelo. Y pues obviamente estas va a ser un sonido tónico y tres sonidos átonos. Cómetelo, cómetelo, estúdiatelo, estúdiatelo, cuéntaselos, cuéntaselos. Insisto, son súper pocas y es fácil reconocerlas por cómo suenan, yo pienso, porque, insisto, justamente la palabra esdrújulas, es esdrújula, ¿no? Entonces, tienen un sonidito muy particular, ¿no? Esdrújula. Y, insisto, las palabras sobre esdrújulas, además de que son muy pocas, porque piensen, necesitaríamos al menos cuatro sílabas, ¿sí? Entonces, se empieza a poner más complicado. Y, insisto, ¿no? O sea, casi siempre tienen este tipo de estructuras, ¿sí? Coméntaselos, ¿no? Etcétera. No sé si hay alguna duda hasta aquí, por favor pónganla y justo, ¿no? Entramos como 10 minutos tarde, así que bueno, vamos a tomar esos 10 y vamos a ver esa excepción de la que nos habla Xochiquetzali, ¿no? Porque justamente les dije que las palabras graves no llevan tilde si terminan en ese vocal. Pero hay palabras como María, como bien nos pone ahí, que terminan en vocal. Es grave porque la tilde cae en la penúltima. María, ¿sí? María, ¿vale? Pero sí llevan tilde. ¿Qué ocurre? Bueno, hay dos procesos en el español, ¿sí? Que necesitamos ver, que se llaman diptongo y hiato o diptongo y adiptongo.
Acuérdense que los diptongos, chicos, es cuando, por ejemplo, hay dos vocales, ¿sí? Que se van a juntar y van a formar un mismo sonido silábico. Vean, ciudad. No separamos esto, sí, u, da. Es siu, o sea, vean cómo la i y la u se pegan en una sola sílaba, y da, ¿sí? Entonces, justo, casi siempre, los diptongos se van a dar de una vocal cerrada, como i o u, a una vocal cerrada, ¿sí? Vean aquí, ¿no? Entonces es ciudad, viudo, ruido, incluido, ¿sí? O pueden darse de una vocal abierta a una cerrada. Las vocales abiertas son A, E, I, O, ¿no? Insisto, vocales cerradas son I, I, U. Y vean, ¿no? O sea, en estos casos son, en el caso anterior, cuando el diptongo es vocal cerrada más vocal cerrada, ambas van a ser átonas. Ciudad, aquí en ciudad la tónica está aquí en la A. Estas dos vocales quedan átonas. Lo mismo acá. Bueno, ahora, acá, por ejemplo, aire, ¿no? Jaula, reino, deuda. Entonces, aquí sí pasa que hay una vocal abierta tónica con una vocal cerrada átona. Se siguen pegando de cualquier manera, ¿sí? Entonces, esto sería el proceso de diptongación que es común a muchas palabras de la lengua, ¿sí? Esto pasa constantemente, ¿no? Cualquiera de estas palabras de aquí, nosotros no nos atreveríamos a decir que a partir del diptongo, es decir, a decir que, por ejemplo, abuelo se divide a, bu, e, lo. Perfectamente sabemos que es abuelo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? Bueno, así como tenemos vocales que se juntan de manera natural en un solo sonido silábico, hay también vocales que, más bien, hay también diptongos que se separan de manera natural, ¿sí? Vocales que al estar juntas tienen que separarse. Entonces, por ejemplo, teatro, ¿no? Teatro, ¿sí? A lo mejor estaríamos sentados a decir que es teatro, pero en realidad es teatro. Casi siempre los hiatos se van a dar entre vocal abierta y vocal abierta, pero también pueden darse con vocal abierta y vocal cerrada o vocal cerrada y vocal abierta, ¿sí? Caer. Esto no nos atreveríamos bajo ninguna circunstancia a decir que se dice eh, caer, caer, ¿no? O sea, meterlo en una sola sílaba. Vean, cuesta trabajo, de hecho, ¿sí? Caer, caer. O sea, casi es como decir quer, ¿no? Entonces, caer, ¿sí? Eh, igual. Correo. Jamás nos atreveríamos a decir que es correo, correo, porque vean cómo hasta la pronunciación cambiaría. Entonces, correo, to, a, ya. Aunque aquí pasa en el habla un proceso de diptongación muy gracioso, donde justo para evitar el hiato decimos algo así como tuaya, como si esto fuera una U. Pasa también, por ejemplo, con la de héroe, ¿no? Que decimos héroe, no héroe, que así debería separarse, pero justo, ¿no? Por una cuestión de diptongación, lo decimos de la otra forma. Entonces, justamente el diptongo que más me interesa es este de aquí, el de vocal cerrada tónica más vocal abierta, ¿sí? Cuando tengamos este diptongo, que casi siempre se va a presentar de la forma ia, ua, io, uo, ¿sí? Entonces, aunque la palabra sea, porque justo cuando se presente este diptongo va a ser con palabras graves. Gru, a, sandí, a, fri, o, flu, or, ma, ri, a. Aunque sean palabras graves y terminen en vocal, van a llevar la tilde, ¿sí? Entonces, este diptón, este hiato de vocal cerrada y u tónica más vocal abierta a, e, o, es la única excepción a la regla de las palabras graves o llanas, ¿sí? Porque en ese caso siempre, siempre va a llevar tilde. Pasa, por ejemplo, con muchas de las conjugaciones del copretérito, ¿sí? Dormían, comían, verían,
¿sí? Entonces, insisto, vean que este diptongo se reduce básicamente a ia, ¿no? Como en sandía, María, tía, lloraría, comería, habría, había, tenía, ¿sí? A io, como en frío, tío, lío, río, ¿sí? A ua, como en grúa, eh, que de hecho creo que es como de las únicas palabras, grúa, ganzúa, ¿sí? Pienso que una ganzúa es como un gancho para abrir cosas. Eh, grúa, ganzúa, púa, ¿no? Pues van a ser justo, va a romper, o bueno, más bien va a ser la excepción y sí va a llevar tilde, ¿sí? Y el último, ¿no? De esos diptongos sería huo, como en flúor o dúo, por ejemplo, o, bueno, son las únicas dos que se me ocurren por ahora que tengan así, huo, flúor, dúo, sí, son las únicas, ¿no? Entonces, vean cómo la mayoría van a ser casi siempre IA, ¿sí? O sea, este es de estos diptongos que rompen, perdón, de estos hiatos que rompen la regla de las palabras graves o llanas, IA va a ser el más común, ¿sí? Va a ser el más común de ellos. Así que en el caso de cualquiera de estos cuatro hiatos, insisto, va a haber una excepción a la regla de las palabras llanas. No sé si eso respondió tu duda, Xochitl Quetzal. Es la única excepción, por cierto. No hay otra excepción a la regla de las palabras llanas. Así que fuera de las palabras llanas que tengan estos hiatos, ia, io, ua, uo, todas las demás palabras graves o llanas van a seguir la regla que vimos, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda antes de que nos vayamos? Porque ya, esto es acentuación, chicos. Yo les dije que era sencillo, solo es saber dónde poner las tildes. Ok, pues bueno, si no tienen ninguna duda, entonces ya eso sería todo de acentuación. Todavía nos queda una clase en línea para ver grafías, específicamente grafías, o sea, cuándo usar S y cuándo usar Z, cuándo usar B y V, cuándo usar G y J y cuándo usar R y doble R. Y bueno, entonces ya tienen esto, ya tienen las reglas sobre todo y ya tienen la excepción para las palabras graves o llanas, que recuerden que solo va a ser con esas, con graves o llanas, que son el mismo tipo de palabras, las que tienen la sílaba tónica en la penúltima, y solo va a darse la excepción cuando se presente este hiato de vocal cerrada tónica más vocal abierta, ¿sí? En cualquiera de estas combinaciones, ia, io, ua, uo. Fuera de esta excepción, que siento que es bastante fácil reconocerla, porque estas palabras o sea, suenan, ¿no? Tienen un sonido muy característico. Todas las demás palabras graves o llanas van a seguir esta regla, ¿sí? No se acentúan si terminan en N, S o vocal, ¿sí? A excepción de las palabras que tengan el hiato, ¿va? Entonces, de ahí en fuera, bueno, ya saben cómo van las agudas. Las agudas no tienen ninguna excepción. Ya también vieron esto de las llanas, con su única excepción, con las palabras que tengan estos hiatos, ¿sí? Ya vimos que las esdrújulas siempre, sin importar que se van a acentuar, y las sobresdrújulas igual. Como pueden ver, las más complicadas de todas son las palabras llanas o graves, ¿sí? Y solamente por esta excepción. Pero creo que es fácil sortear, ¿no? Las dificultades que pueda presentar dicha excepción y con las agudas pues está regalado, ¿no? Entonces, en las que más tienen que prestar atención, porque las reglas, digamos que son más complejas, son en agudas y llanas, ¿sí? Pero ya ven que tampoco son unas reglas muy complejas, ¿va? Entonces, básicamente ya saben ponerle tilde a cualquier palabra del español, chicos y chicas, ¿sí? Entonces ya también saben que todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Ya saben los tipos de acentos, ya tienen las reglas para poner tildes. Y pues bueno, eso sería todo. Nos vemos la siguiente sesión.